Buenas tardes con todos. En nombre del Archivo de la Universidad, les doy la más cordial bienvenida. Damos inicio a nuestras actividades académicas con la 21ª reunión del Archivo de la Universidad, que lleva por título El acervo cultural y el derecho a la verdad. En esta ocasión nos acompaña la magistra Milagros Jiménez Moscol, jefa del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, y el doctor Marcial Rubio Correa, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes compartirán sus conocimientos y experiencia en los temas que desarrollarán, contribuyendo también al enriquecimiento académico de los archiveros y amigos invitados que nos acompañan hoy en día. Modera el evento la señorita Carla Llanos Ayala, egresada de la carrera de periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Ella es practicante profesional del Archivo de la Universidad. Adelante, Carlita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Antes de iniciar con las exposiciones, les voy a comentar un poco de lo que es la metodología del evento. Recordemos mantener las cámaras y micrófonos apagados para una mejor conexión y una mejor organización de la conferencia. Los expositores tienen 35 minutos para presentar su ponencia. Y al finalizar estas ponencias, se le darán las preguntas dirigidas a los expositores a través del chat de la sala. Con esto quiero decir que ante cualquier consulta, comentario o pregunta pueden ponerlo en el chat de la conferencia. En primer lugar, tendremos la participación de Milagrito Jiménez Moscol, quien es magíster en Arqueología con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora de la arqueología andina. Sus estudios se extienden a la museología, museografía y pedagogía aplicada a la educación en museos. Actualmente es jefa curadora del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox del Instituto Ribagüero de la PUC. Su ponencia se titula Investigación y difusión patrimonial del acervo cultural del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, Museo Universitario de la PUC. Dejo la palabra a nuestra conferencista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera agradecer por la invitación y participar esta tarde para conocer un poquito más del Museo de Arqueología de la Universidad. Y espero que los presentes sepan que existe. A veces formamos parte de la universidad y estar fuera del campus, a veces también es como un pequeño problema, pero también una ganancia, ¿no? Porque cubrimos espacios mucho más de lo que es propiamente el campus y vamos a nuestros orígenes. Entonces no quisiera tomar más tiempo y voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. A ver, creo que hice la prueba antes y estaba bien, no sé, voy a probar otra vez. Demora un poquito. A ver. Sí, voy a... A ver. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, Milagrito, sí se ve. Sí, listo. Entonces, con el tiempo que tenemos, como bien se había dicho, el tema que quisiera conversar hoy día con ustedes es hablar sobre el museo y el trabajo que hacemos al interior, ¿no? Y por eso el título que tiene, Investigación y difusión patrimonial del acervo cultural del MAR, Museo Universitario de la PUC. El Museo de Arqueología es el museo universitario de carácter arqueológico de la PUC y forma parte de las unidades de servicios académicos del Instituto Ribagüero y se encuentra en Plaza Francia. Hoy estas son imágenes de Plaza Francia completamente renovada y es el punto de inicio, el origen de la universidad, por toda la historia que no solamente para la ciudad, sino también para la universidad. Estas son algunas vistas antiguas, digo ya antiguas, del museo, porque estamos en un pleno proyecto de renovación. Y bueno, vamos a hablar un poco de cuál es la estructura, qué nos mueve al interior de nuestro museo. Y para eso quiero hablar sobre las estrategias de investigación, interpretativas y difusión. Pero tengo que hablar un poco también de la historia. Entonces el museo lo funda Josefina Ramos de Cox en el año 1971,
En el año 74 el museo toma su nombre, es otorgado por la universidad. Entre el año 95 y 2006 tuvimos nuestra exposición, bueno, se inaugura en la Casa O'Higgins desde el año 71. En el 95 hay una renovación museográfica donde se destaca solamente el tema de Hatun Maranga, de la zona de Maranga, en Pando, resaltando las huacas Pando. Vamos a ver eso un poco adelante. La primera exposición que Josefina inaugura en el año 71 abarcaba una historia aún mayor, tomando en cuenta una historia más temprana, o sea, 2000 años antes, con evidencias arqueológicas de la zona de Tabla del Urín. En el 2010-2011 el museo se trasladó a Plaza Francia, al local que existía desde los años 70 allí, ya renovado. Y desde entonces hasta hoy hemos tenido diferentes proyectos museográficos temporales pequeños, pero estamos inmersos a un cambio mayor y más profundo con la exposición permanente, ¿no? Esta es una imagen hasta donde hemos, digamos, exponer en la casa. Pues bien, ¿cuáles son esta forma y esta estructura que nos mueve? Y a eso le estamos llamando estrategias y metodologías aplicadas en el mar. La experiencia del museo en la interpretación de sus colecciones se basa en los procesos metodológicos de investigación y en la interpretación aplicando la museología pedagógica en la planificación de nuestras labores de difusión. Las líneas de investigación en todo museo, y el nuestro no es ajeno a eso, tiene que ver todo lo que es lo referente a las políticas de manejo de colecciones, a diferentes métodos interpretativos, a las políticas de gestión en general, también a las políticas de conservación y definitivamente a los programas de exposiciones, que se basa en toda esta lista de líneas de investigación. Dentro de estas estrategias están lo que llamamos procesos metodológicos de investigación, y son dos, la base de nuestro quehacer. El método integral en el manejo de colecciones, y que no es nada más que es esta forma de mirarlo de manera global en la formación, en la sistematización, en la interpretación de las colecciones. Y esta es la mirada que es base para la propuesta museológica sobre los procesos de manejo integral de los fondos. Entendemos como manejo integral una mirada radial global de las colecciones en las que se integran los conceptos de colección, patrimonio, edificio, territorio y público-comunidad. Un siguiente proceso importante es la catalogación como una herramienta de conocimiento por su carácter académico. Esta mirada radial, si lo vemos en un diagrama como esto, tenemos las colecciones, público y el edificio. Las colecciones se van formando, en este caso como Museo de Arqueología, por investigaciones arqueológicas hechas años atrás, también por donación. Pero en todo este proceso, en el museo, en el proceso interpretativo, el proceso de catalogación también, se va convirtiendo en el objeto patrimonio para cada uno de nosotros. El público, que es variado, ¿no? El público que nos visita en el museo, el público en este caso también estudiantes de la universidad o de otros lugares, que van en busca no solamente de visitar el museo, sino de información, todos ellos se convierten en una comunidad en la cual estamos todos inmersos. Un tercer elemento es el edificio, el museo como tal, donde se albergan nuestras colecciones almacenadas adecuadamente, donde se procesa la información, el lugar expositivo. Pero no solamente se queda en este espacio, donde también podemos rescatar hasta la historia del edificio, sino también el contexto, el espacio, lo que nos rodea, ¿no? Alrededor de este edificio. Pues bien, en el primer ítem de colección y patrimonio, el acervo del museo llega a más de 10.000 especímenes en los fondos museográficos que tienen dos tipos de orígenes, de investigación y por donación. Y también están constituidos por los fondos documentales. Los fondos museográficos que proceden de investigación vienen de casi toda la costa peruana, desde Piura, en La Libertad, Ancash, en la zona de la costa central de Huaura, Supe, en los Tres Valles,
del área, la zona metropolitana de Lima, con Chillón, Rímac, Lurín, de Guayurí, Lago Sandoval. Son excavaciones, pero también prospecciones, y que fueron realizadas por el SAIRA, que fue el Seminario de Arqueología del Instituto Ribagüero durante todas estas decenas de años. Uno de los sitios emblemáticos de estas investigaciones y que conforman parte de nuestro acervo cultural es la colección que viene de Tablada de Lurín, un sitio arqueológico de una gran data de ocupación, por eso se le denomina un complejo arqueológico y se encuentra ubicado al sur de Lima, cerca al río Lurín, en un complejo de lomas llamado Lomas de Atocongo, ¿no? Las ocupaciones que se encuentran allí son 4, unas ocupaciones bastante tempranas del periodo precerámico, en una dinámica de obtención de recursos del mar y lomas, una siguiente ocupación ya para el periodo del horizonte temprano, un poco más compleja, una dinámica de mar, lomas, valles, ¿no? La obtención de recursos era más bien por temas complementarios de subsistencia, ¿no? Lo que nos atañe un poco más en este momento en nuestra colección, aquel material cultural un poco que se acerque, como lo podemos palpar aún más, es la ocupación del sitio como gran cementerio, y con 2 tradiciones. Una, entierros en pozo, como vemos la foto de la izquierda, y en estructuras de piedra, mamosistas, como en las que la vemos en la imagen de la derecha. En las estructuras de piedra no solamente había un individuo, sino habían varios, incluso hasta 20, ¿no? Esto es posterior a entre finales del horizonte temprano e inicios del intermedio temprano. Ese es el tipo de piezas que proceden de los contextos funerarios, ¿no? Y elementos que reflejan no solamente la naturaleza que podía observar en el entorno de Lomas, sino que también está ligado a la cosmovisión andina, ¿no? Elementos como la serpiente, las aves, la fauna, y las vasijas que vemos a la derecha son unas vasijas típicas, con botellas que son llamadas tipo frijoloide, por la forma modo de cantinfloras, típico de Tablada de Lurín, ¿no? También se encuentran objetos de piedra como esta cabeza de porra, también instrumentos musicales como esta antara de cerámica. El siguiente sitio emblemático es ya en el Valle del Rímac, conocido como Huacas Pando. Es un conjunto de huacas, como ustedes pueden ver en esta, es una foto de los 40, una foto aérea de los 40. Si logran ver lo que hay en el círculo rojo, sé que es difícil, pero quería igual colocar la imagen, y mirando esta Lima de haciendas en los años 40, al medio se enfoca el área de lo que hoy es el Parque de las Leyendas y el conjunto arqueológico llamado Maranga, porque antes existía allí la hacienda Maranga, en buena parte. A la derecha colindaba la hacienda Pando, donde hoy se erige el campus universitario. Y esta imagen es como un zoom a la hacienda Maranga, que les decía, es de la Huaca Tres Palos, que cuando estamos en la PUC podemos mirarla, y la hacienda Pando, cuando aún no había ni universidad ni tampoco casas alrededor. La imagen de la derecha es un esquema que lo constituía los potreros de la hacienda Pando, ¿no? Y la serie de huacas que también nosotros, se excavó el seminario de arqueología en las épocas de los años 60, ¿no? Huaca La Luz, Huaca 19, Huaca 25, y hoy pues esto es lo que es el campus universitario. Las vasijas tienen una morfología y estéticamente son distintas. Hay casi 2000 años de diferencia entre una y otra tradición alfarera, hay sus diferencias. Pero hay una mayor variedad que se ha conservado, sea por el tiempo y también por el tipo de suelo, diferente a las lomas. No se ha podido, por ejemplo, recuperar un mate pirograbado como el de la izquierda, batanes de molienda, objetos metálicos como este vaso y esta pinza, y también así como utensilios y materiales de textilería.
Huaca Tres Palos es una de las huacas que conservó la parte superior de sus plataformas. Está constituida por 4 plataformas. En la plataforma superior se construyó una casa a la usanza española y una gran cantidad de desechos de la época como estos, ¿no? Además de estos 2 grandes sitios emblemáticos, vemos aquí algunas muestras rápidamente de algunas vasijas que proceden, por ejemplo, del Valle de Chao en La Libertad, un cántaro del Valle de Huaura, cántaro y una botella de Supe, o de Huaca Santa Cruz, estas botellas en Lima, en San Isidro. O también esta losa inglesa que procede de las excavaciones que realizó el seminario en el año 94 en la Casa O'Higgins, ¿no? Que fue sede del museo. Losa inglesa del siglo XIX. Destacan 2 estilos, este es uno de ellos, el estilo Muleter, con diseños europeos de la fábrica de Davenport. A su izquierda, esta taza tan bella es del estilo Erika, con diseños orientales. Vale recalcar que si ustedes ven, esta losa no fue encontrada de esta manera. Se encontraron miles de fragmentos que con paciencia se fueron restaurando, encontrando cuáles de estos calzaban y se pudo reconstruir parte de una vajilla que hoy tenemos como unas 65 piezas. También dentro de la Casa O'Higgins, en excavaciones que se hicieron para ciertas remodelaciones, se encontraron estas botijas o pisqueras también, pero como parte de relleno arquitectónico. En los fondos museográficos procedentes de donación, también tenemos lo que son los platos de cerámica del Horizonte temprano, como este cántaro de cerámica Paracas también, cerámica Nazca, o cerámica Chancay, entre otras. También constituye nuestro acervo el fondo documental, un fondo que se fue produciendo a partir de las investigaciones arqueológicas hechas por el seminario, y la constituyen diagramas, planos, fotografías de los sitios, como hemos visto anteriormente. Esto de aquí pertenece a las áreas de Pando, y esta tumba es de Tabla de Lurín, con un dibujo de la estratigrafía, ¿no? Un dibujo muy técnico, y conservamos todos ellos. Es una muestra. También forman parte de nuestro fondo documental los cuadernos de campo, tanto de cuadernos de campo escritos durante las excavaciones como aquellos y de las prospecciones, ¿no? Por ejemplo, el de la izquierda dice Paramonga, 5 de febrero del año 72. La siguiente esfera, por decirlo así, es el público, que, como les mencionaba antes, se convierten y nos convertimos todos en una gran comunidad, y los conforman los visitantes al museo, sean escolares, estudiantes de institutos de estudios superiores o el público de a pie, ¿no? También investigadores, sean universitarios o académicos en general, que van y quieren tener mayor información o estudiar nuestras colecciones. En el tema de edificio-territorio, como les mencionaba, el edificio es el museo propiamente, ¿no? Donde es importante tener, si es que lo tiene, porque es como como pasó para nosotros, ¿no? El edificio, llegamos a un edificio y nos estamos apoderando de él, en el buen sentido de la palabra. Como hay otros museos que son construidos desde el inicio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que necesitamos saber es qué pasó, cómo fue dándose todo este proceso de existencia de este espacio. Y al mismo tiempo el entorno, ¿no? ¿Qué relación hay de nuestro edificio en este primer entorno que es Plaza Francia y que es la ciudad? Cuando llegamos en el 2010, 2011, teníamos que pasar todo este proceso. Ya conocíamos nuestras colecciones. Antes estábamos en el mismo centro de Lima, pero sobre el Jirón de la Unión teníamos una idea
muy bien del público del Centro Histórico de Lima, pues ahora necesitamos reconocer nuestro entorno. Y sobre eso, y para ello, tocamos la primera puerta para reconocerlo. La información pues está en el archivo de la universidad. Nos ayudó muchísimo para ir conociendo justamente esta historia de la casa, del entorno, y lo ligada que está a la universidad. Ustedes ven una imagen del año 87 donde los estudiantes de las Olimpiadas PUC salían desde Plaza Francia hasta la universidad. Esto dio origen a de ir descubriendo estos tesoros de imágenes. Hicimos una exposición, Aulas Históricas de la PUC en el Centro Histórico de Lima, con la intención de recuperar esta memoria ajena al estudiante del siglo XX, siglo XXI, perdón, porque no reconocen necesariamente el centro de Lima y hay que ser realistas. Muchos de los jóvenes tienen al centro de Lima como algo tan lejano y queríamos dar una idea distinta con respecto a nuestra historia, ¿no? Nuestra historia es mayor que cuando uno estudia en el campus, ¿no? Como nos pasó, como me pasó a mí también. Y estar en un espacio que fue el centro de la universidad, nos hemos sentido realmente privilegiados en ese sentido. Esta exposición tuvo una réplica también en el año 2012 en Casa Abierta, en la PUC, y finalmente en este año 20, trabajando tanto la virtualidad, hay un video que habla también sobre estas aulas históricas, que pueden ver este video en el canal de YouTube del Instituto Rivahueva. Y así llevar esta memoria con esta intención, ¿no? De mantenerla y hacerla nuestra, ¿no? Bien, esta estructura, como lo veíamos anteriormente, tiene una base de procesos metodológicos de investigación. Hemos visto el método integral hace un momento. Ahora quiero mencionar sobre la catalogación, que es la otra columna, ¿no? Y miramos la catalogación y la consideramos como la herramienta de conocimiento por su carácter académico, ¿no? La catalogación se convierte como una herramienta para el conocimiento. El carácter académico de la catalogación lo entendemos a partir de las acciones de análisis que realizamos: identificación, caracterización y organización de los bienes patrimoniales. Tal es así que la catalogación en sí misma es tan importante porque deviene a estas 4 áreas, ¿no? Al diseño de metodologías pedagógicas para la comprensión de contenidos, porque si no puedo reconocer e identificar un objeto como tal, no vamos a ser capaces, obviamente, de crear estas estrategias ni estos contenidos. Y al mismo tiempo nos ayuda a crear y diseñar un guión museográfico, sea para exposiciones temporales o para exposiciones permanentes. Al mismo tiempo, nos va creando posibilidades de propuestas de temas de investigación académica. Por otro lado, ayuda a la formación académica en el sentido como museo universitario, como museo de la PUC, y no solamente para estudiantes de la Universidad Católica, sino para aquellos interesados, estudiantes de arqueología, como de historia, y que también se puede ver el museo con una mirada transversal. No solo hemos tenido estudiantes de arqueología, sino también de ingeniería, sea eléctricos, de computación, de diseño gráfico. Y es que sin la información que logramos tener a través de la catalogación, no sería posible también comunicar toda esta información que les va a servir a los estudiantes. Y definitivamente promueve la producción de nuevos conocimientos, como tesistas a nivel de licenciatura y de maestría. Bueno, algunas imágenes de estos procesos en el registro de catalogación, como también en el trabajo menudo y concienzudo de la conservación. Esto de promover nuevas líneas de investigación, tenemos por ejemplo, estas 2 imágenes. Estamos hoy por hoy envueltos, y de a pocos,
trabajando con el área de química de la universidad, con 2 investigadoras, para poder, con 2 objetivos, ¿no?, interpretativos de los procesos sociales del pasado. Lo que quiero decir es poder saber, por ejemplo, de dónde obtuvieron los tintes para decorar las vasijas por otro lado. Luego quizás hacer una base de datos para saber cuáles fueron las áreas de acción, de movimiento de los alfareros, de las poblaciones para obtenerlas, y por otro lado también para la buena conservación. La difusión del patrimonio en el museo, ¿no? Es responsabilidad del museo en su tarea de custodiar los bienes y tiene un fin último: prolongar la existencia material y su inserción en la sociedad mediante la construcción de significados para su valoración patrimonial. Compartimos el concepto de patrimonio, que es todo aquello que ayuda a conformar identidades, caracteriza contextos, genera sentimientos de apropiación y pertenencia. Pertenece a una sociedad que es al mismo tiempo su directa legataria y se va modificando en función de las miradas que sobre él se proyectan en cada momento. Los valores son siempre atribuidos. O sea, el patrimonio no los tiene, los adquiere cuando los grupos humanos los proyectan sobre él. Y es así que nuestras colecciones, nuestras exposiciones están dirigidas justamente a que esta transformación y esta valoración del patrimonio, los métodos en los cuales encontramos de poder llegar a este objetivo es justamente presentándolos en exposiciones. Entonces, las características de nuestras colecciones han dado énfasis al desarrollo de exposiciones pedagógicas orientadas al patrimonio cultural de la costa central de Lima, especialmente, como esta exposición de Lima milenaria. Otra de nuestras exposiciones temporales, dada la potencialidad de nuestros fondos museográficos, que permite desarrollar temas que van desde los procesos de sedentarización en los periodos tempranos hasta el comercio en el siglo XIX. Desarrollamos un tema actual como la biodiversidad, y que nos ha permitido plantear la reflexión sobre nuestra valoración y accionar hoy en día respecto a la mirada de hace 2000 años atrás, ¿no? Y esto ha sido actualizando y mostrando nuestros fondos museográficos que se relacionan con esta temática. El año pasado, ni siquiera ha pasado un año, hemos logrado hacer nuestra primera exposición virtual en un nuevo espacio del Instituto Río Agüero que se llama Espacio IRA, donde resaltamos las colecciones emblemáticas de nuestro museo, desde Tabla del Urín y del Fundo Pando, y contando una historia, y bueno, incluyendo las excavaciones que se realizaron en la Casa O'Higgins con estos materiales. Contamos una historia que abarca unos 2000 casi años, ¿no? Y estas llamamos tiene como título Historias de la vida cotidiana en Lima milenaria, porque la vida del pasado, la vida de los que nos han antecedido no son ajenas, ¿no? Y esta cotidianeidad es la que finalmente crea la historia, la construye, y eso es lo que leemos, es lo que queremos saber. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo pensó? Cuando uno tiene un objeto frente a sí, detrás de una vitrina o en las manos, cuando tenemos esa bendición, los arqueólogos, miramos a las personas que lo hicieron, al grupo humano que hizo posible que estas vasijas lleguen hoy, y que esos conocimientos son predecesores de tecnologías hoy que también son artesanales y que conservamos. Entonces, estas historias cotidianas en nuestro devenir son los que van marcando realmente y van haciendo estas historias como la que hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? Pues bien, tenemos nuestra exposición permanente. Es un proyecto museográfico desde el año pasado, bueno, tiene un poquito más, y que esperemos plasmar este año 22. Entonces nos renovamos para continuar con nuestro compromiso de conservar y transmitir la memoria que guarda el acervo cultural que custodiamos, con el fin de crear conciencia de permanencia en el público que nos visita.
Y bueno, quiero dar las gracias, y gracias, el trabajo no es sola, ni solitario, ese es el equipo, a quien siempre estoy agradeciendo y se hacen presentes ahora porque las gracias son de todo el equipo. Bueno, eso es todo. Y tenemos todas estas redes sociales donde pueden encontrarnos en la página web del Instituto Río Agüero, en Facebook, también en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en el repositorio de la universidad y en el espacio IRA, nuestro nuevo espacio virtual expositivo. Bueno, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Vamos a pasar a la segunda ponencia. En segundo lugar participa el profesor Marcial Rubio Correa, doctor en Derecho, abogado y magíster en Derecho, Convención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue ministro de Educación y rector de la PUC. Ha publicado artículos y libros sobre temas constitucionales, derecho tributario, código civil. Es miembro de la Academia Peruana de Derecho y docente principal del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Rubio presentará el tema El derecho y la verdad de los archivos. Adelante. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la posibilidad de estar con ustedes y comenzar. El tema que vamos a tratar es un tema de derecho a la verdad en la información. Hay un derecho a la verdad que tiene que ver con los desaparecidos y el derecho de sus herederos a saber qué pasó con ellos, dónde fue y dónde están. Pero este tipo de desapariciones no corresponden al trabajo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos con conservar la verdad. Y la exposición que acaba de hacer Milagritos, a mi juicio, guarda ciertas distancias, pero enormes semejanzas con el trabajo que yo voy a expresar y que tiene que ver con esto de la verdad sobre la información. Aprovecharé las cosas que hemos visto en esta excelente exposición de Milagritos, que yo no había visto, para tratar de hacer paralelos. Nosotros los abogados trabajamos con sentencias y con leyes. Y si bien las normas del Museo de la Pontificia Universidad Católica del Perú son conocidas por todas y todos nosotros, las sentencias que trabajan sobre estos temas vinculados a los derechos humanos, como el derecho a la verdad en la información, no son tan conocidas. Y entonces yo voy a tratar de adentrarme en este problema desde esa perspectiva, porque esas sentencias, con su generalidad, es verdad, permiten, creo yo, pensar y profundizar en las dimensiones jurídicas y no jurídicas, sino éticas, tal vez hasta de una filosofía de vuelo de gallina, no de la alta filosofía, de la filosofía que hacemos los juristas, algunos, yo no la hago, quienes las hacen. Y entonces poder tener una idea de qué pasa con la verdad desde el punto de vista del derecho. La verdad de la información. Yo voy a tomar ejemplos de lo que ha llegado al Tribunal Constitucional, que son casos de periodismo. Como es obvio para ustedes, el periodismo roza todos los días los problemas de la verdad, la mentira, la exageración, la denostación, en fin. Y entonces, ahí es donde se forma esta doctrina, pero van a ver ustedes que tiene mucha cercanía con lo que hace un archivo o con lo que hace el museo que acabamos de ver, que se asienta en la casa vieja, en la cual el año 65 y el año 66 yo estudié lo que ahora es Estudios Generales.
se llamaba Letras en ese entonces, no tiene el palacio que es ahora, no tiene nada que ver con esa casita vieja en la cual nosotros trabajamos nuestros estudios aurorales de letras, inolvidables por lo tanto. Muy bien, entonces, a ver, no pasa. Voy a arrimar esto un rato, ¿no? Ahí está. Quien informa dice, estamos, un momento por favor, ¿ya? Ah, pero esto está adelantado. Muy bien. El tema de la verdad es un tema complejo, como ustedes saben. Yo no pretendo aquí resolver el problema de la verdad. Yo trabajé 10 años, casi 10 años, en el rectorado con la doctora Pepi Patrón, que es filósofa y sí sabe sobre temas de verdad. Y cuando yo le decía a Pepi, pero estos son los hechos no existen, me decía Marcial, estás equivocado. Él es un abogado de vuelo de gallina, porque la verdad es muy difícil de comprender. Bueno, le decía yo, está muy bien, pero los abogados trabajamos con algo de verdad. Y cuando yo trabajo la verdad con mis compañeros de estudios, que son mis colegas y mis estudiantes, yo uso mucho esta frase de Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, dice, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Y aquí quiero prenderme de la exposición de Milagritos sobre el museo de la doctora Ramos de Cocos. Ellos reconstruyen una verdad que ni siquiera vieron. La reconstruyen a partir de restos que cuentan solamente con lo que son, porque no hay una vida, una exposición, un movimiento de la vida. Lo que hay es simplemente restos de una vida y sobre ellos trabaja. A veces un abogado trabaja de la misma manera, porque hubo un hecho, tiene que defender a alguien a raíz de ese hecho. ¿Y cómo fue ese hecho? Y ahí es donde interesa decir que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo recuerda? Para contarla. Yo creo que yo por lo menos no estoy en condiciones de decir qué cosa es la verdad, pero yo sí puedo decir que si uno trabaja intensamente buscando lo esencial de la verdad, podemos contar una historia gruesamente verdadera. Sobre esto dice algunas cosas el derecho. La información protegida constitucionalmente es la veraz. La libertad de información, estoy citando al tribunal en lo que está entre comillas, como derecho fundamental, está referida a la recepción y difusión de noticias, datos o cualquier otro tipo de mensaje tangible sustentado en el principio de veracidad. No hemos avanzado mucho, y a veces así pasa entre los abogados, porque de la verdad a la veracidad parece que vamos más o menos por palabras sinónimas. Pero el tribunal trata de explicarnos qué cosa es la veracidad. Y dice algo que a mí me parece importante. La veracidad no es exactitud. Consiste en que los hechos se adecúen a la verdad en sus aspectos más relevantes. Se debe respetar y reflejar la verdad sustancial de los hechos.
Cuando yo veo el trabajo que nos ha expresado, que nos ha expuesto Milagritos, con todos los detalles metodológicos, con todos los esfuerzos, es decir, los arqueólogos, a partir de unos restos que son los que nos han presentado las fotografías y unas excavaciones, pueden reconstruir las vidas de las gentes con una verdad sustancial. Tal vez no es como nosotros lo imaginamos, pero hay una intención de veracidad. Y esto es muy importante, se trate de un abogado que tiene que defender en un caso, se trate de un museo, como nos ha explicado Milagritos, o se trate de un archivo, que también guarda cosas del pasado, algunas de las cuales las personas que trabajan en el archivo vivieron y otras ya no vivieron. Por ejemplo, yo creo que de todos los que estamos aquí, el único que vio con sus ojos y caminó por el patio de la vieja casa donde ahora está este hermoso archivo, fui yo, de los que estamos aquí. Creo que nadie más. Entonces, yo sí la viví, pero probablemente no puedo contarla tan bien como ustedes la cuentan. Y le pueden explicar el archivo al museo dónde está sentado. Probablemente se lo explica mejor el archivo que yo, a pesar de que yo lo vi, porque no hay que ver las cosas, ¿sí? Hay que tratar de conseguir la veracidad. Y esto depende, dice el tribunal siempre, todo esto está fundado en sentencias del tribunal, esto no es una elaboración mía. Si alguna vez, por ejemplo, hay un juicio contra el archivo, contra la PUC, ¿no? Sería, no contra el archivo, contra la Pontificia Universidad Católica del Perú, por algo que dijo el archivo, estos son los criterios que se van a buscar para defender o para atacar. Quien ataque dirá, no tuvieron una adecuada actitud en la búsqueda de la verdad con diligencia y dando contexto. Y la universidad dirá, tratando de acercarnos a la verdad, buscamos la verdad con diligencia y tratando de dar todo el contexto que podíamos dar. Entonces, fíjense ustedes que no estamos buscando la verdad para definir entre cuál filósofo la dice mejor. Por lo menos no es mi función, y tampoco creo que es la del archivo ni la del museo. Pero tenemos que buscar la veracidad, o sea, una vinculación razonable, adecuada, intensa, entre lo que decimos y lo que podemos decir a partir de los documentos o de los testimonios arqueológicos que tengamos. Buscando la verdad con diligencia y dando contexto. Estos son dos elementos esenciales que complementan el tema abstracto de la verdad desde el punto de vista del derecho. Hay que demostrar diligencia y hay que dar contexto. Esto va a ser importante porque yo al final, a partir de mi experiencia en la universidad, quiero darles un par de ejemplos nomás en materia de archivo, de cómo puede ser interesante trabajar esto de la diligencia y del contexto. Estoy seguro que ustedes la trabajan, pero probablemente siempre se puede mejorar las metodologías. El Tribunal Constitucional, además, no cree que la verdad sea como la piedra filosofal. Hay una vieja teoría sobre la existencia de la piedra filosofal que encarnaría la verdad y que hay que desenterrarla. Quien la encuentra tiene la verdad en sus manos. La idea contemporánea en el derecho es que la sociedad es pluralista, o sea que admite pluralidad. Bueno, las universidades somos por esencia pluralistas. Hay verdadera universidad cuando hay confrontación de ideas, hay discrepancias respetuosas y dialécticamente el conocimiento aflora de los aciertos y errores de cada parte. Cuando uno ve una facultad, y yo lo he visto a lo largo de mis años en la universidad,
demasiado homogénea, esa facultad se agosta. Cuando hay una facultad donde se rompen el alma, pero eso es por la violencia, pero donde hay una facultad o un museo o un archivo donde la gente trabaja desde distintos puntos de vista y va sacando la verdad por síntesis de tesis y antítesis, entonces se enriquece. Y esto es lo mismo que dice el Tribunal Constitucional. Al buscar la verdad y trabajar sobre la veracidad, nosotros debemos reconocer que no hay una verdad uniforme. No hay una tiranía de valores, sean estos estéticos, éticos o académicos, o de otro tipo. Debe haber una ética de la duda, dice. Esto lo dice textualmente el Tribunal Constitucional. Y entonces, nosotros, jurídicamente, tenemos que demostrar que dudamos. La duda no es un cuestionamiento a la verdad, es el refuerzo a la verdad para estar seguros que del limoncito académico que tenemos en nuestra cabeza hemos exprimido lo último que pudimos y es lo que hemos dicho. Entonces, vean ustedes que hay una gradiente de conceptos que quiero simplemente resumir ahorita. Tenemos la verdad, difícil de defender, pero ya García Márquez nos decía que la verdad no es como ocurrió, sino como la recordamos para contarla, ¿no? Para esto hay que tener veracidad. La veracidad depende de la actitud de cada uno. Esa actitud debe indagar y debe agotar las posibilidades de respuestas. Y todo esto se hace en un contexto de pluralismo. Entonces, esta es la guía jurídica para nuestro trabajo. Cuando reconstruimos una verdad, sobre todo del pasado, estos son los elementos jurídicos que tenemos que trabajar y en consecuencia, dice el tribunal, no hay que tener tiranías de valores, sino una ética de la duda, no para quedarse en la duda, sino para resolver. En esto es muy importante, tanto en el archivo como en el museo, y en realidad en toda la actividad de la universidad, que la universidad y dentro de ella el archivo de la PUC, que es de quien yo hablo hoy día, son autónomos en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la verdad. Esto es una institución del máximo rango jurídico, está en la Constitución. La universidad es autónoma. Y no es autónoma solo en lo académico, sino en todo lo demás, inclusive en lo administrativo. Porque si bien el archivo es una institución donde también se aprende, porque en la universidad todo se aprende, no es técnicamente hablando una unidad académica como la universidad, sino es una unidad académica, pero de lo administrativo académico. Y entonces, está reconocido que una institución, esto que está entre comillas, es cita textual, una institución de enseñanza de no supeditación ajena respecto del ejercicio de sus capacidades para conducirse y organizarse académica, administrativa y económicamente, deviene en una suerte de asilo académico para la búsqueda de la verdad y del respeto a las ideas y convicciones discrepantes. Entonces, desde el derecho siempre, que es de donde yo estoy hablando, vuelo de gallina. Bueno, la gallina pesa a medio metro del suelo, no es como las águilas, ¿no? Pero bueno, a vuelo de gallina, esta cita de la sentencia 4232-2004 de amparo nos dice que nosotros somos una entidad autónoma
y somos un asilo académico para la verdad, al respeto de las ideas y a las convicciones discrepantes. O sea, tenemos que trabajar, desde luego que lo deben hacer el archivo y también aquel lindo trabajo que nos ha contado Milagritos. Tenemos que hacerlo como un asilo académico, una residencia de la verdad, con todo lo que ya hemos dicho antes, que ya he sumarizado y que no voy a repetir, con el respeto a las ideas y convicciones discrepantes. Hay dos límites a la verdad, que no son dos límites a buscar la verdad, sino a comunicarla, a comunicarla. Debe respetar la intimidad personal y familiar, porque son derechos fundamentales en nuestro país y en realidad en el mundo contemporáneo. ¿Y qué cosa es la intimidad? Bueno, creo que sabemos tan poco de la intimidad como qué es la verdad, pero podemos acercarnos a ellas, ¿no? Y entonces, el derecho a la intimidad no solo protege el derecho a que no se difundan informaciones relativas a nuestra intimidad, sino el derecho a no ser objeto de intromisiones ilegítimas en nuestra vida íntima y familiar sin nuestro consentimiento, independientemente de la fuente de donde provengan dichos actos lesivos. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos guardar el ámbito de privacidad de las personas en lo que recogemos y en lo que transmitimos. Yo creo que siempre va a ser mayor la posibilidad de recoger que de transmitir. Porque uno puede tener información que, sin embargo, no se divulgue. Pero sí la pueda pedir la persona interesada. Míos, hay unos cuantos papeles en el archivo desde que entré a la universidad. Entonces, a mí me gustaría saber algunas cosas mías, ¿no? Que me atañen a mí por el hecho de ser yo, nada más. Y se las podría pedir al archivo y el archivo no viola la intimidad si me las da. Entonces es bueno que las tenga. Por eso digo, puede tener más de lo que da. Puede ser que sirva, por ejemplo, para cada uno de los cientos de miles de personas que hemos pasado por la universidad. O sus descendientes, ¿no? ¿Por qué no? Pero lo que se puede dar no es todo eso, porque hay que respetar la intimidad cuando el que pregunta no es la persona titular de la intimidad. Entonces, este es un balance que siempre hay que tener en cuenta y que ya no tiene el museo que Milagritos nos ha enseñado, porque ya de aquellos seres humanos no hay intimidad que valga. Desaparecieron. No sabemos quién bebía en esos jarros que nos ha mostrado, ni quién tocaba ese pífano que había tan bonito. Ya no sabemos. Ahí ya se perdió la intimidad. Pero en el mundo contemporáneo de un archivo puede ser que en algunas cosas se haya perdido la intimidad y en otras no. Entonces, bueno, hay una cosa constante, muy humana, que trabajar desde el punto de vista de la verdad y de la transmisión de la verdad a partir sobre todo de un archivo. Y la verdadera identidad de la persona. Dice el Tribunal Constitucional que la verdad se debe difundir con respeto a la identidad de la persona. El derecho a la identidad contiene elementos de carácter subjetivos y objetivos, el cual, así está redactada, perdón, porque no está bien, el cual comprende tanto el derecho a un hombre a conocer a sus padres, a conservar sus apellidos, como el relativo a tener una nacionalidad y la obligación del Estado de su protección. El tribunal aquí no trabaja bien, se nota desde la gramática y la expresión lingüística que esto no está bien hecho, pero hay una cosa muy interesante y por eso lo he puesto. La identidad es subjetiva y objetiva. La identidad no es solamente la relación
de atributos que están señalados en esta cita, que son todos objetivos, sino además hay una serie de elementos subjetivos de la identidad que perfectamente pueden reflejarse en la vida universitaria, porque la vida universitaria pues es integral. Entonces, si hay documentos de un archivo que tienen que ver con la identidad de la persona, hay que ver si son objetivos y si son subjetivos y cuánto se pueden divulgar. Esto es importante porque el archivo debe ser la antípoda del contador de estrellas del Principito, ¿no? Que tenía tantas estrellas que no podía mirarlas sino solo contarlas. El archivo no puede tener tanto trabajo de acumulación que nunca devuelva. Entonces no hay que ser el contador de estrellas del Principito. Hay que devolver. Y en el devolver están todos estos elementos de juicio complicados, ¿no? Que nosotros debemos mirar. Esto es lo que yo quería decirles en relación a lo que a su vez el derecho dice. Y de mi experiencia como profesor, fundamentalmente, yo quería hablar en los 5 minutos que me quedan de 2 temas que siempre me han llamado la atención en relación a cómo haría el archivo. Yo no conozco el archivo por dentro. A mí me ha pedido Dora Palomo que hable hoy día, me lo ha dicho hace unos días, de verdad, pero yo con eso no, y menos con el campus cerrado, menos ahí me puedo ir al archivo a ver cómo trabaja, ¿no? Entonces voy a hablar en base a mi ignorancia sobre el archivo, pero en relación a estas ideas que he venido diciendo. El primero es, cuando alguien va a buscar a la universidad algo referido a su pasado académico. Y entonces el archivo debe tener, yo no sé exactamente qué tiene el archivo, a pesar de que fui rector, pero bueno, el rector nunca puede conocer con detalle todo lo que hay en todos los lugares de la universidad, que son miles, ¿no? Entonces yo no conozco exactamente dónde están guardadas ciertas cosas. Pero sí sé que hay cosas mías que están guardadas en el archivo. Lo sé. Y entonces el derecho dice que hay que dar los entornos de la verdad. No solamente la verdad reconstruida, sino el entorno de la verdad. Entonces, a mí me parece que sobre mi estancia como alumno, no habría mucho entorno que poner porque no había computadoras. Entonces, cuando yo estudié no había computadora, no había calculadora eléctrica, no había fotocopiadora. Cuando yo salí el 71 de la universidad, no había fotocopiadora. Todo lo que se hacía, se duplicaba, se hacía en mimeógrafo. Entonces, era la prehistoria, por supuesto. De ahí soy yo de casi cuando Adán comía manzanas. Pero bueno, de repente había planes de estudio en los cuales yo puedo recuperar mi identidad o puedo explicar mejor mi formación. Había reglamentos, había leyes, había estatutos. Yo particularmente tengo una idea bastante precisa de cuáles son las leyes que en diversos momentos han regido la universidad. Soy abogado. Pero a quien no lo es le va a ser dificilísimo saber cuál era el estatuto, el reglamento de la facultad. Bueno, yo no sé, por ejemplo, si toda la información académica de cuando yo pidiera eventualmente algo sobre mí, está hecha una constelación de conocimientos, de tal manera que el archivo me pudiera ayudar y decirme, mire Marcial, usted está pidiendo quiénes fueron sus profesores y qué hicieron. Bueno, aquí tengo las edades. El otro día me ha pasado una cosa muy graciosa. Estaba hablando con un colega y me dice, Marcial, ¿por qué nos votan a los 70? Yo tengo 73 años. ¿Por qué nos votan a los profesores a los 75? Nosotros era un compañero mío de clase, nos hemos beneficiado de lo que nos enseñaron nuestros maestros viejos. Y yo saqué la cuenta y con toda seguridad le dije,
mi querido hermano, a nosotros no nos enseñó ningún profesor de nuestra edad, ya todos estaban muertos. Tengo duda de uno, de los 70 que tuve. Pero me interesaría saber, y yo no sé si se podría saber, sería interesante. Pero si el archivo tuviera constelaciones que fuera elaborando y trabajando, creo que podría, por ejemplo, enriquecer mucho las cosas. Si yo fuera rector hoy día, sí me gustaría tener esa información. A mí me enseñó algún profesor de 73 años, fulanito de tal, Remigio Pino Carpio, que era el más viejito. Pero en esa época todos parecían más viejos que nosotros porque se envejece de otra forma. Entonces, no sé, me gustaría saber un profesor muy mayor, muy lindo, todo, pero muy mayor, ¿no? Entonces, esa es una cosa. ¿Cómo dar los contextos para esclarecer la verdad, para acrisolar la verdad? El otro caso es el caso de las sanciones. Estas sí acaban en el archivo transcurrido un cierto tiempo. ¿Cuáles fueron los procedimientos? ¿Cómo se nombraba a los responsables de resolver? ¿Qué derechos había? ¿Había un reglamento? ¿Qué decía el derecho de estas cosas? De tal manera que cuando dentro de 30 años alguien venga a buscar si lo sancionaron o no y por qué, pueda no solo recibir el papel y le diga, mire, su resolución es esta. Yo soy abogado y cuando leo resoluciones de hace 60 años, no me las entiendo bien, porque ya no conozco el derecho de aquel entonces, ¿no? Era un derecho pues arcaico, de verdad. Entonces, eso yo estudié ese derecho, pero ya medio que me he olvidado. Pero quien no ha estudiado derecho y viene a ver su sanción, no puede entender qué dice, simplemente. Entonces, si se construye el entorno, que debe estar todo en el archivo, probablemente se puede enriquecer más a la gente. Decía yo esto porque el derecho decía hay que buscar la veracidad, la conformidad, ¿no?, de los hechos con la verdad. Hay que trabajar duro en eso, ser diligente y dar contexto. Esto es, desde el derecho, una cosa que se pueda decir en 31 minutos de la verdad de la información en un archivo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Marcial, un gusto haberlo escuchado, realmente muy interesante su ponencia. Muchas gracias en realidad a nuestros dos ponentes por tan interesantes temas a tratar. A continuación voy a leer algunas preguntas que hemos preparado. Las primeras son dirigidas a la magistra Milagritos. Bueno, la primera pregunta es, en el caso de donaciones para las colecciones arqueológicas, ¿cuentan con un protocolo o política de aceptación? Sí, por supuesto. Para empezar, las piezas o la pieza que se desea donar, tenemos que verificar si el Ramses original, ¿no? Hoy por hoy hay muchas reproducciones aún, porque ya ves, son muy finas y a veces no. Luego de eso, si la pieza es original, la recibimos y se eleva un acta, ¿no?, para que ese hecho quede registrado y que es donado con plena libertad, ¿no? Porque también hay diferentes formas, también en la custodia, pero hasta ahora hemos recibido donaciones puras y simples, se dice. Puras y simples, gracias, puras y simples. Entonces, que conforman, ¿no? Eso, sí, hay todo un protocolo. Perfecto. La segunda pregunta sería, ¿tienen alguna propuesta educativa presencial o multimedia para acercar a los niños del museo? Multimedia no. Estamos en la conformación de la exposición permanente. A partir de ella es que se van planificando el programa educativo y según las edades, ¿no? Lo que hemos tenido hasta hoy con las visitas de escolares está relacionado con la actividad lúdica, pero está dirigida a trabajar la memoria corta y no la memoria larga. Me voy a explicar. Por ejemplo, las pupiletras son ideales, ¿no? Porque es allí donde los niños van afianzando en esa búsqueda de palabras, nombres y conceptos, sea patrimoniales o de objetos arqueológicos, que ven en el museo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces,
allí se van familiarizando con términos, hasta ese nivel. No hemos hecho programas para familiares, ¿no? Pero definitivamente la exposición virtual es un bonito ejemplo, porque allí, por ejemplo, hay un pequeño programa que están relacionadas con la exposición. Las personas pueden, pueden bajar esa información y trabajarlas y mirarlas. Y las ha hecho en esa iniciativa, y es la tesis de licenciatura de una estudiante de la Facultad de Arte, y ella, por ejemplo, se le ocurrió poder trabajar y llegar a diferentes, a los más jóvenes, ¿no? Para llegar de manera lúdica. Y definitivamente se trabajó también en conjunto, cuáles serán las piezas más adecuadas, cómo podría llegar a comunicar y qué queríamos nosotros que se dijera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí visitan el espacio IRA, van a poder ver la exposición virtual, historias cotidianas, y que allí pueden poder bajar esta información, es descargable, ¿no? Para trabajarla en casa. Listo. Muchísimas gracias, profesora Milagritos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas para el doctor Marcial. La primera pregunta es, ¿considera viable la creación de comisiones de la verdad u otras comisiones de investigación para hacer efectivo el derecho a la verdad? Bueno, yo pienso que esas comisiones serían tiranías de los valores, porque la verdad que ellas declararan sería la verdad de quienes forman la comisión. Entonces, yo pienso que la verdad se busca en el debate y en el diálogo constructivo. Debe haberlo dentro de la universidad, dentro de cada uno de sus espacios y también dentro, por supuesto, del archivo. Y si hay una diferencia de opinión entre una persona y la universidad sobre la verdad, pues hay una manera de resolverla que es bien ante los tribunales, ¿no? Y ahí se resuelve. Porque las comisiones son malas consejeras y no siempre resuelven las cosas ni bien ni a tiempo. Listo. Tenemos una pregunta del chat de parte de Manuela. Dice, en el marco de los límites de edad establecidos por la SUNEDU para quienes son docentes, ¿considera usted que hay una diferencia entre el desempeño de un profesor universitario y un abogado? Yo voy a hablar a partir de lo que sé, que es de mí mismo, ¿sí? Y de mi entorno. Yo tengo 73 años. Y yo creo que uno a los 73 años, yo siento que estoy en el borde de mi calidad de rendimiento. Y vamos a ver cómo son los 75. Y a la vez, creo que en la universidad debe haber muchos profesores jóvenes que me sustituyan, porque ellos están naciendo a la carrera y no deben esperar a que yo tenga 90 años y esté al borde de la muerte para irme, ¿no? Sino que deben tener un espacio cuando yo dejo de producir lo que ellos serían capaces de producir. Y yo creo que estoy en el borde, si no lo pasé ya. Entonces, eso. En la carrera profesional es un poco distinto porque en la carrera profesional yo soy un profesional liberal y estoy en un mercado. Entonces, si a mí me contratan, mientras me contraten, está bien. Yo conocí al doctor José León Barandiarán, por ejemplo, que es una persona, un gran maestro de San Marcos, rector de San Marcos, en fin, una autoridad. Y lo perseguían a los 80 y tantos años para que haga informes en los tribunales. ¿Para qué? Porque, caramba, un informe del doctor era la verdad. ¿Qué juez se iba a atrever a negarse a decir lo que dice José León Barandiarán? Entonces, claro, eso costaba mucho. El doctor León Barandiarán, que era una persona muy sensata, ya no trabajaba. Entonces, cuando uno está en el mercado, hay esas cosas. Y dependen pues de la línea ética del profesional. Pero cuando uno está en la universidad, está en una institución y en esa institución uno puede
yo creo, excederse un poco en el uso de sus ventajas. Por eso yo estoy de acuerdo en que nos vayamos a los 75. Perfecto, entonces. Tenemos una última pregunta, y es, ¿qué sanciones o consecuencias implicaría la falsificación de documentos en archivos nacionales o privados? La falsificación de documentos es un delito. Tiene, por lo pronto, una resolución penal. Aparte de eso, puede haber una sanción civil, normalmente la hay, de un resarcimiento económico, de una indemnización que haya que pagar bien al Estado, bien al perjudicado, bien a la universidad, no sé, depende de las circunstancias, pero genera todo el ámbito, bueno, y una sanción administrativa, porque al que falsificó y está trabajando en un archivo, o falsificó y está trabajando en otro sitio de la universidad, no lo pueden mantener en la universidad, o sea que también hay una sanción administrativa, o sea, hay sanción civil, que es la indemnización, hay sanción administrativa, que es probablemente el despido, y hay una sanción, ¿no?, de esa naturaleza, y puede haber una sanción penal si se configura un delito. Listo, muchísimas gracias a ambos ponentes. Quería saber si ustedes tienen algunas palabras finales para poder ya dar por concluido el evento. Bueno, nada, yo quisiera agradecer la invitación, agradecer a las personas que se han mantenido fieles a la escucha y han tenido cierta paciencia. Agradezco también la oportunidad de haber compartido con usted, Marcial, porque he prestado mucha atención y tiene tanta relación con respecto al trabajo concienzudo en esta búsqueda de lo veraz, no de la verdad. Y que para poder nosotros dar una interpretación, es cierto, tenemos que contextualizar lo que encontramos. Por eso hay una gran diferencia entre una colección que se obtiene de la excavación y la correcta, y el correcto registro, ¿no? El más minucioso. O sea, definitivamente también comparo ciertas cosas cuando era estudiante, cuánto costaba hacer una toma fotográfica con el carrete y sin la diapositiva, porque tenía que ser de esa calidad. Una toma era la toma. No había para hacer 500 porque eso no era posible. No había cámaras digitales cuando yo excavaba. Al inicio. Ya luego, claro, era la gran posibilidad de hacer todas las tomas, era grandioso, ¿no? Pero al inicio no. Entonces, y también pasamos por todo este proceso archivístico, desde el objeto que sale exactamente del lugar, del cuadrante, asociado a tal capa, a tal rasgo arquitectónico, en fin, en la bolsita con la ficha por triplicado, para que no se pierda. Entonces, porque eso luego va a llegar a un trabajo de gabinete que va a implicar lo equivalente a un día, equivale a unos 3, 4 días en gabinete, ¿dejo entender? Se multiplican, donde hay que ser muy minuciosos. Como por ejemplo, no tratar de hacerlo, de rotular el número a miles de fragmentos de cerámica, por ejemplo. Entonces, ese orden y esa dinámica y esta contextualización, y escucharle, Marcial, sobre eso es tal cual, ¿no? Es la búsqueda en el presente como en el pasado, ¿no? Y agradezco esta oportunidad. Bueno, yo agradezco también el haber sido invitado. Repito las palabras de Milagritos, salvo las que dijo sobre mí, porque para el que ha sido muy grato estar con ella, es para mí. Y también he aprendido mucho. Y como yo soy el más viejo de esta reunión, les voy a contar algo sobre lo último que ha dicho. En realidad, cuando uno tenía la máquina vieja, la de que solo tenía rollo, además de todo lo que ha dicho Milagrito, pasaba otra cosa terrible, que es que tú no podías saber cómo era la foto hasta que la habías revelado. Y ya, entonces, tú ya habías regresado del Lurín, ya te habías limpiado, bañado, dormido, 12 horas de revelado de foto y recién sabías si estaba bien. Y la otra cosa, 15 tomas por foto. 15 tomas por rollo, perdón, por rollo. Claro, en los últimos tiempos, en los de Milagritos ya había hasta 35. 36, pero en los míos, blanco y negro y 15. Así que tenía que ir con una mochila. Bueno,
así ha sido el tiempo. Muchas gracias, Milagritos, por todo lo que nos has dicho, y a todas y todos ustedes. Bien. Listo. Bien. Muchísimas gracias, doctor Marcial, Milagritos. Ha sido un gusto tenerlos y escucharlos sobre todo, ¿no? Temas tan interesantes. Y bueno, esperamos poderlos también convocar para otra oportunidad más adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y, bueno, en especial al equipo del archivo, ¿no? Que ha organizado todo este evento para justo hoy día, 21 de febrero, ¿no? De la 21ª reunión del archivo de la universidad. Muchísimas gracias por su tiempo y un abrazo para todos.